Nadie se imagina a un héroe naciendo aquí. No en una casa de adobe reseco, donde el sol de Morelos cae a plomo desde temprano y la sombra dura poco. No en un cuarto chico, con el piso de tierra fría por las mañanas y el silencio metido hasta los huesos. Antes de ser un nombre que se grita en marchas, antes de volverse retrato, estatua o consigna, Emiliano Zapata fue solo un chamaco flaco, de mirada seria, al que casi nadie volteaba a ver. Y esta es la casa donde aprendió a aguantar. No hay placas. No hay lujos. No hay nada que avise que aquí empezó algo grande. Solo paredes cansadas. Solo un techo bajo. Solo días que se parecían demasiado entre sí. Cuando pensamos en Emiliano Zapata, pensamos en el hombre a caballo, en el bigote espeso, en la mirada dura que no se doblaba. Pensamos en la revolución, en la tierra, en la rabia bien puesta. Pero casi nunca pensamos en la casa. Una casa humilde. Callada. De esas que no salen en los libros ni en las fotos bonitas. Aquí no se hablaba de gloria. Aquí no se soñaba con cambiar el país. Aquí se hablaba de lo que alcanzaba para comer, de lo que había que trabajar al día siguiente, de lo que no se decía porque no servía de nada decirlo. En esta casa no se aprendió a mandar. Se aprendió a resistir. Las mañanas empezaban temprano, con el gallo cantando antes de que amaneciera bien, con el olor a tierra húmeda y a leña vieja. Emiliano creció viendo a los adultos cargar el cansancio como si fuera parte del cuerpo, como si nacer en ese lugar ya trajera instrucciones claras: aguántate, sigue, no preguntes tanto. No fue una infancia trágica de golpes y gritos. Fue algo peor. Fue una infancia dura porque nadie la recordó. Porque no pasó nada importante. Porque no hubo un día exacto que señalar. Solo años enteros de aprender a callar, a mirar, a entender cómo funciona la injusticia cuando se vuelve costumbre. Esta historia no empieza con balas ni discursos. Empieza con una casa que no prometía nada. Y con un niño que, sin saberlo, estaba aprendiendo a no doblarse nunca. La casa estaba ahí desde antes de que alguien pensara en cambiar el mundo. No miraba al camino principal, no buscaba llamar la atención. Se quedaba bajita, como encorvada, hecha de adobe áspero y techo cansado, aguantando el sol y el polvo sin quejarse. En Anenecuilco, las casas así no eran raras. Eran la regla. Casas que no prometían nada, casas que solo servían para dormir, para comer lo justo y para volver a salir al día siguiente a partirse el lomo. Esta no era diferente. No tenía rejas bonitas ni patio grande. Tenía tierra, tenía sombra chiquita y tenía silencio. Un silencio raro. De esos que no asustan, pero tampoco consuelan. Por las mañanas, el aire olía a campo húmedo y a leña apagada. El sol tardaba poco en ponerse pesado, y cuando lo hacía, la casa parecía encogerse todavía más. Las paredes guardaban el calor como si fuera rencor viejo. El techo crujía cuando el día avanzaba. Nadie le hacía caso. Así era. Dentro, las cosas estaban contadas. No por orden, sino por necesidad. Lo que no servía, se iba. Lo que servía, se usaba hasta que ya no daba más. Nadie hablaba de pobreza. Era la vida normal. La casa veía pasar los días iguales. Veía entrar y salir a los adultos con la espalda doblada, las manos curtidas, el rostro serio. Veía a los niños crecer rápido, sin permiso para perder el tiempo. Veía cómo el cansancio se heredaba sin decir una sola palabra. No había historias heroicas contadas junto al fogón. No había discursos sobre justicia ni sobre tierras robadas. Eso vino después, mucho después. Aquí solo se hablaba de lo inmediato, de si la milpa había rendido, de si alcanzaba para mañana, de si el patrón iba a pagar completo o iba a chingar otra vez. La casa no enseñaba con palabras. Enseñaba con repetición. Enseñaba que el mundo no se acomoda para uno. Que si quieres algo, lo trabajas. Y que muchas veces, aunque lo trabajes, no llega. Los niños aprendían rápido a no preguntar demasiado. A observar. A guardar silencio cuando los adultos callaban de golpe. A entender cuando una mirada significaba ya no sigas por ahí. En las tardes, cuando el sol bajaba tantito, la casa parecía respirar. Era el único momento en que el calor aflojaba.
Afuera se escuchaban los grillos, el viento leve, el murmullo del pueblo. Dentro, la vida seguía sin alboroto. No era una casa triste. Pero tampoco era una casa feliz. Era una casa dura. Como la tierra que la rodeaba. Ahí, sin que nadie lo anunciara, se estaba formando algo. No un héroe, no un líder, no un símbolo. Se estaba formando una manera de mirar el mundo. Una forma de pararse frente a la vida sin bajar la cabeza. La casa no sabía de historia. No sabía de fechas ni de batallas. Pero sabía de aguante. Sabía de noches largas sin promesas. Sabía de mañanas donde había que levantarse aunque el cuerpo dijera que no. Sabía de injusticias pequeñas, repetidas, casi invisibles, que se vuelven normales porque no hay de otra. Desde afuera, nadie habría apostado nada por ese lugar. Una casa más del montón. Una casa que no merecía recuerdo. Y sin embargo, ahí, entre esas paredes calladas, se estaba sembrando algo que no iba a quedarse quieto para siempre. Todavía no había rabia clara. Todavía no había palabras grandes. Solo había un espacio que enseñaba a resistir sin aplausos. Y eso, sin que nadie lo supiera, iba a pesar mucho más adelante. Emiliano era uno más. No el más fuerte. No el más hablador. No el que llamaba la atención cuando pasaba. Era un niño flaco, de piel tostada por el sol, con los ojos siempre atentos y la boca callada. En Anenecuilco había muchos como él. Chamacos que crecían rápido porque no había tiempo para hacer otra cosa. Chamacos que aprendían a hacerse a un lado cuando los adultos hablaban y a meterse cuando había trabajo. Nadie lo señalaba. Nadie decía, ese va a ser alguien. Y eso, con los años, pesó más de lo que parece. Desde temprano entendió que no todos los niños importaban igual. Que había hijos de patrones y había hijos de campesinos. Que unos podían equivocarse y otros no. Que a algunos se les perdonaba todo y a otros se les cobraba hasta el aire. Emiliano no preguntaba por qué. Miraba. Miraba cómo los mayores regresaban con la ropa sudada, con las manos llenas de tierra y con el silencio atravesado en la garganta. Miraba cómo las conversaciones se cortaban cuando pasaba alguien importante. Miraba cómo la gente bajaba la voz, no por respeto, sino por costumbre. En la casa, nadie le explicaba el mundo. El mundo se le metía solo. Aprendió a levantarse temprano sin quejarse. A cargar cosas que pesaban más que él. A caminar descalzo sin hacer drama. A no pedir de más. Porque pedir de más era una forma segura de quedarse esperando. Las tardes eran largas. El sol parecía no moverse nunca. Emiliano se sentaba a veces cerca de la puerta, viendo cómo el pueblo seguía su ritmo lento. Perros flacos, hombres cansados, mujeres con la mirada dura. Todo parecía normal. Y eso era lo más peligroso. Porque cuando la injusticia se vuelve normal, deja de doler y empieza a formar carácter. No hubo un golpe que lo marcara. No hubo una humillación grande que todos recuerden. Hubo cosas chiquitas. Repetidas. Casi invisibles. Como cuando veía a otros niños irse a jugar mientras él tenía que quedarse ayudando. Como cuando escuchaba promesas que no se cumplían. Como cuando entendía, sin que nadie se lo dijera, que su lugar no estaba adelante. Y aún así, no se hacía chiquito. Algo en él no se doblaba. No hacía berrinche, no reclamaba, no armaba bronca. Simplemente guardaba. Guardaba miradas. Guardaba silencios. Guardaba corajes que todavía no tenían nombre. La casa lo observaba. Siempre callada. Veía cómo el niño crecía sin que nadie lo celebrara. Veía cómo se le endurecía la mirada poco a poco. Veía cómo aprendía a aguantar sin hacer ruido. En el pueblo, Emiliano no era especial. Y eso fue lo que lo marcó. Porque crecer sin ser visto enseña dos cosas. O te resignas. O aprendes a pararte solo. Emiliano aprendió lo segundo. No soñaba con ser héroe. No pensaba en cambiar nada. Solo entendía, con claridad brutal, que el mundo no iba a regalarle nada. Que si quería algo distinto, no iba a venir de arriba.
Y mientras otros niños crecían creyendo que alguien los iba a cuidar, Emiliano crecía sabiendo que la única opción era resistir. Ese niño que no importaba estaba aprendiendo algo fundamental. Que cuando no te ven, tienes tiempo de observar todo. Y lo que estaba viendo no le iba a gustar nada cuando fuera grande. La vida no le cayó encima a Emiliano de golpe. Le cayó despacio. Día tras día. Eso era lo más pesado, que nada cambiaba. Las mañanas empezaban igual. El cielo todavía medio oscuro, el gallo cantando sin falta, el cuerpo levantándose antes de que la cabeza terminara de despertar. La casa no preguntaba si había ganas. Simplemente abría la puerta y dejaba pasar otro día más. Emiliano se movía dentro de esa rutina como si ya trajera un reloj por dentro. Sabía qué hacer sin que nadie se lo dijera. Sabía cuándo ayudar, cuándo hacerse a un lado, cuándo guardar silencio. No porque fuera obediente, sino porque había aprendido que pelear contra la rutina era perder energía a lo güey. La carencia no se gritaba. Se respiraba. Se notaba en la comida contada. En la ropa remendada. En los zapatos que duraban más de lo que debían. Pero lo que más pesaba no era lo material. Era lo otro. Lo que no se veía. La sensación constante de que todo costaba más de lo justo. De que cualquier error se pagaba caro. De que el cansancio no era excusa. En la casa, los adultos hablaban poco. No porque no tuvieran cosas que decir, sino porque ya las habían dicho demasiadas veces sin que pasara nada. Las palabras se gastan cuando no cambian la realidad. Emiliano escuchaba. Siempre escuchaba. Aprendió a leer los silencios. A entender cuando una conversación se había acabado aunque nadie lo dijera. A reconocer ese momento incómodo en el que alguien bajaba la voz porque el tema no convenía. Así se aprende la desigualdad. No en libros. No en discursos. Se aprende viéndola todos los días hasta que parece normal. Había días en que el cuerpo dolía desde temprano. Días en que el sol quemaba más de la cuenta. Días en que la tierra parecía no querer dar nada a cambio. Y aún así, había que seguir. Porque detenerse no estaba en las opciones. La rutina se volvía una especie de cárcel sin barrotes. Nadie te encerraba. Pero nadie te dejaba salir. Emiliano entendió pronto que había gente que nunca se cansaba de mandar y gente que nunca se cansaba de obedecer. Y que ese reparto no era justo, pero estaba tan bien acomodado que cuestionarlo parecía una pérdida de tiempo. Eso no lo hacía resignado. Lo hacía observador. Veía cómo algunos hombres regresaban con la mirada más dura que el día anterior. Veía cómo otros se conformaban con lo que había, no porque les pareciera bien, sino porque no veían alternativa. Veía cómo la injusticia, cuando se repite mucho, deja de doler y empieza a formar costumbre. La casa seguía ahí. Siempre igual. Era testigo de esa infancia sin momentos memorables. Sin anécdotas bonitas. Sin tragedias grandes. Una infancia que nadie contaría después porque no tenía historia. Y sin embargo, esa rutina estaba dejando marcas profundas. Porque crecer así te enseña algo peligroso. Que la paciencia tiene un límite. No un límite claro. No un día exacto. Un límite que se va acumulando, como el polvo en las esquinas, como el cansancio en la espalda, como el coraje que no sabe todavía cómo salir. Emiliano no hablaba de esto con nadie. No hacía falta. La rutina le estaba enseñando, sin palabras, que el mundo estaba mal repartido. Y que tarde o temprano, alguien iba a tener que decirlo en voz alta. Todavía no era él. Todavía no. Pero la carencia, repetida todos los días, estaba afinando algo por dentro. Algo que no iba a quedarse quieto para siempre. La dureza no llegó como un golpe seco. Llegó como llegan las cosas que de verdad cambian a una persona. Sin avisar. Emiliano empezó a notar detalles que antes solo estaban ahí, flotando. Cosas que nadie señalaba, pero que todos conocían. Terrenos que ya no eran de quienes los trabajaban. Límites que se movían sin pedir permiso. Hombres que llegaban con papeles en la mano y se iban con lo que no era suyo. No eran escenas grandes. Eran escenas chiquitas. Un corral que ya no se podía usar.
un camino que de pronto tenía dueño. Una mirada bajada a la fuerza. La dureza se le metía por los ojos. En el pueblo, nadie armaba escándalo. ¿Para qué? El que hablaba de más terminaba pagando. Y el que no entendía eso, aprendía rápido. Emiliano veía cómo los adultos tragaban saliva antes de decir ciertas cosas. Cómo se acomodaban el sombrero cuando alguien importante pasaba cerca. Eso no lo hacía sentir miedo. Le daba coraje. Un coraje callado. Bien guardado. En la casa no se hablaba de rebelarse. Se hablaba de sobrevivir. Y sobrevivir significaba no meterse en problemas, no destacar, no levantar la voz. Pero Emiliano empezó a sentir que esa forma de vivir no alcanzaba. Que algo estaba mal, aunque nadie lo dijera con todas sus letras. La dureza no lo volvió agresivo. Lo volvió firme. Aprendió a sostener la mirada. A no moverse cuando alguien quería hacerlo sentir menos. A escuchar con atención, no para obedecer, sino para entender. Entender cómo funcionaba el abuso cuando se volvía normal. Había momentos en que parecía que nada pasaba. Y justo ahí era donde más pasaba. Porque el carácter se estaba formando en esos espacios sin ruido. En esas tardes largas donde el sol caía parejo sobre todos, pero no a todos les dolía igual. La casa seguía observando. Siempre igual de callada. Las paredes no opinaban. Solo guardaban. Guardaban la forma en que Emiliano empezó a pararse distinto. Más recto. Más atento. Guardaban el peso de esa dureza que no se notaba por fuera, pero que se iba acomodando por dentro como una piedra bien puesta. En el pueblo, nadie lo veía como amenaza. Todavía no. Era solo otro joven serio, trabajador, cumplido. Eso era lo peligroso. Porque cuando alguien aprende a aguantar sin quejarse, también aprende a no doblarse cuando llega el momento. La dureza no lo rompió. Lo templó. Cada injusticia chiquita, cada abuso disfrazado de costumbre, cada silencio obligado, iba sumando. No para explotar de inmediato, sino para construir una convicción sólida. De esas que no necesitan gritar para sostenerse. Todavía no había palabras grandes. Todavía no había nombres para lo que sentía. Pero la dureza ya estaba ahí. Bien plantada. Y lo que se forma así, despacio, sin reflectores, suele ser lo más difícil de mover después. En esa casa no se heredaban cosas. Se heredaban silencios. No eran silencios vacíos. Eran silencios cargados. De esos que se pasan de generación en generación sin necesidad de explicarse. Nadie se sentaba a decirle a Emiliano cómo debía comportarse frente a la injusticia. No hacía falta. Bastaba con mirar. Bastaba con entender cuando callar era sobrevivir y cuando hablar era meterse en un problema del que no se salía fácil. La casa enseñaba eso mejor que cualquier palabra. En las noches, cuando el cansancio apretaba y el cuerpo pedía descanso, las conversaciones se quedaban cortas. No porque no hubiera temas, sino porque había temas que no se tocaban. El silencio caía como un acuerdo no escrito. Y Emiliano lo aprendía sin darse cuenta. Aprendía que hay cosas que no se dicen en voz alta. Que hay verdades que se guardan. Que hay corajes que se tragan. Ese aprendizaje era peligroso. No porque hiciera daño inmediato, sino porque se volvía normal. Y cuando algo se vuelve normal, empieza a formar parte de uno. La casa guardaba esos momentos. Los veía pasar. Los absorbía. Veía cómo el muchacho entendía que el silencio no siempre era cobardía. A veces era estrategia. A veces era pura necesidad. Pero también veía cómo ese silencio iba pesando. Como una carga que no se quita fácil. Emiliano empezó a notar que los silencios no eran iguales para todos. Algunos podían hablar sin consecuencias. Otros tenían que medir cada palabra. Y eso no dependía de lo justo, sino de lo acomodado. Ahí, sin discursos, se aprende quién manda. La casa escuchó muchas veces el mismo tipo de silencio. El silencio después de una injusticia. El silencio después de una promesa rota. El silencio que queda cuando ya no haya quien reclamarle. Y Emiliano, sin quererlo, empezó a juntar todos esos silencios por dentro. No lo soltaba.
no los presumía. Los guardaba. Como quien sabe que algún día van a servir para algo, aunque todavía no sepa para qué. No era enojo constante. Era memoria. Memoria de cómo se sentía bajar la mirada. Memoria de cómo se sentía aguantar. Memoria de cómo se sentía ver pasar la vida sin poder mover nada. La casa, siempre testigo, entendía algo que nadie decía, que esos silencios no desaparecen. Se transforman. Se acomodan. Esperan. Y cuando hay demasiados, terminan buscando salida. Emiliano no hablaba mucho de esto. No era de palabras largas ni de quejas públicas. Pero su forma de estar en el mundo ya había cambiado. Escuchaba distinto. Miraba distinto. Y sobre todo, ya no aceptaba tan fácil lo que antes parecía intocable. La herencia no fue una tierra. No fue un nombre. No fue un privilegio. Fue un entendimiento profundo de cómo funciona la injusticia cuando se esconde detrás del silencio. Y eso, aunque nadie lo notara todavía, era una herencia pesada. ¿Tú qué piensas de esos silencios que se heredan y se vuelven costumbre? Hubo un momento en que la casa dejó de sentirse igual. No fue de golpe. No hubo un día exacto para señalar. Simplemente empezó a pesar. Emiliano ya no era el niño que se sentaba cerca de la puerta a ver pasar el tiempo. El cuerpo había cambiado, la mirada también. Había más fuerza en los brazos, más firmeza en la forma de pararse. Y con eso vino algo nuevo. La sensación de que el espacio se hacía chico. La casa seguía siendo la misma. Pero él ya no. Las paredes, antes conocidas, empezaron a sentirse cerca. El techo bajo, que durante años había sido normal, ahora parecía bajar un poco más cada día. No por asfixia, sino por límite. Como si todo lo que había aprendido ahí ya no alcanzara. Empezó a notar que la casa no solo guardaba silencios. También marcaba hasta donde se podía llegar. En las tardes, cuando regresaba cansado, se quedaba mirando el horizonte un poco más de lo normal. No con fantasías grandes. No con sueños de otro mundo. Solo con esa sensación rara de que quedarse ahí para siempre no era opción. No porque despreciara lo que había vivido, sino porque ya había entendido demasiado. Había visto cómo la tierra cambiaba de mano sin preguntar. Había visto cómo algunos hombres envejecían rápido, no por los años, sino por la resignación. Había visto cómo otros aceptaban que así era la vida y punto. Y algo dentro de él se negaba. La casa, sin querer, había cumplido su función. Le había enseñado a aguantar. Pero ahora Emiliano empezaba a entender que aguantar no era lo mismo que vivir. Ese pensamiento no se decía en voz alta. Era peligroso. Pero estaba ahí, dándole vueltas, empujando desde adentro. La casa empezó a sentirse como una frontera. No una cárcel, pero sí un punto final. Un lugar que ya no podía contener todo lo que se estaba acumulando por dentro. Emiliano caminaba por el pueblo y ya no miraba igual. Donde antes veía rutina, ahora veía abuso. Donde antes veía costumbre, ahora veía injusticia. Y eso cambia la forma de pararse frente al mundo. Ya no bajaba la mirada tan F. Así. Ya no aceptaba tan rápido. No armaba bronca. Todavía no. Pero algo se estaba moviendo. La casa lo sentía. Como sienten las cosas viejas cuando algo va a cambiar. Los silencios ya no eran tranquilos. Eran tensos. Como si supieran que no iban a durar mucho más. Había noches en que Emiliano se quedaba despierto más tiempo del normal. No pensando en grande, sino repasando escenas. Detalles. Momentos que antes había dejado pasar. Ahora volvían con otro peso. Y la casa, siempre testigo, parecía preguntarse cuánto más iba a poder contener todo eso. Porque hay lugares que forman a las personas. Y hay momentos en que esas personas ya no caben en el lugar que las vio crecer. Emiliano estaba llegando a ese punto. Todavía no había dado el paso. Todavía no había tomado una decisión clara. Pero la casa ya no era solo refugio. Era recuerdo. Era origen. Y pronto, muy pronto, iba a convertirse en algo más, en el punto desde el cual ya no se regresa igual. Con los años, el nombre creció.
Se volvió consigna. Se volvió grito. Emiliano Zapata terminó convertido en símbolo. En retrato colgado. En historia contada con voz firme. La gente empezó a hablar del hombre, del revolucionario, del que no se dobló. Pero casi nadie quiso mirar hacia atrás. Porque mirar hacia atrás incomoda. Es más fácil recordar al hombre montado a caballo que al niño parado frente a una casa de adobe, con los pies llenos de polvo y la mirada aprendiendo a no bajar. Es más cómodo hablar del líder que aceptar que todo empezó en un lugar que no prometía nada. La casa quedó fuera del relato. Demasiado humilde. Demasiado callada. No servía para ser épica. Y sin embargo, ahí estaba el origen. No en un discurso. No en una batalla. En años completos de rutina, carencia y silencios heredados. En una infancia que no fue especial, pero fue formadora. El país prefirió saltarse esa parte. Porque aceptar ese origen obliga a aceptar algo más grande. Que los héroes no nacen del privilegio, sino del desgaste. Que muchas veces, lo que mueve la historia no es un evento extraordinario, sino una suma interminable de injusticias pequeñas. Emiliano no salió de la nada. Salió de ahí. De esa casa que enseñó a aguantar sin aplausos. De ese pueblo donde la injusticia se respiraba. De esa infancia que nadie celebró. Cuando más tarde alzó la voz, no fue por impulso. Fue por memoria. Por todo lo visto. Por todo lo callado. Por todo lo aprendido sin libros. Y eso no encaja bien en los relatos rápidos. Es más fácil decir Zapata nació revolucionario. Es más limpio. Más cómodo. Pero la verdad es otra. Zapata se hizo. Día tras día. Sin testigos. El origen no quiso mirarse porque nos obliga a preguntarnos cuántos niños más crecieron igual. ¿Cuántas casas como esas siguen ahí, formando carácter, formando coraje, formando personas que algún día van a cansarse de aguantar? La casa nunca pidió reconocimiento. Nunca lo necesitó. Cumplió su función en silencio. Y aunque el nombre se volvió grande, el origen quedó chico en la memoria colectiva. Como si no fuera importante. Como si no explicara nada. Pero lo explica todo. Porque cuando alguien se niega a doblarse frente al poder, casi siempre es porque aprendió muy temprano lo que se siente estar abajo. ¿Tú crees que los héroes nacen o se van formando en lugares que casi nadie quiere recordar? La casa sigue ahí. No como museo. No como monumento. Sigue ahí como siguen muchas cosas que el país no sabe muy bien qué hacer con ellas. Sin placas brillantes. Sin discursos grabados. Sin promesas de memoria eterna. Solo ahí. El adobe cansado. El techo bajo. La sombra corta. La misma casa donde un niño aprendió a aguantar sin que nadie se lo pidiera. Con el tiempo, el nombre creció tanto que pareció taparlo todo. Emiliano Zapata se volvió palabra grande. Se volvió bandera. Se volvió historia. Y cuando eso pasa, los orígenes suelen estorbar. Porque no son bonitos. Porque no son heroicos. Porque no venden una idea limpia. Pero la raíz nunca desaparece. Está ahí, aunque no se nombre. Aunque se ignore. La raíz está en la forma en que alguien aprende a pararse frente al mundo. En la manera en que decide no agachar la cabeza cuando ya la ha bajado demasiadas veces. En el momento exacto en que el silencio deja de servir y empieza a doler. Todo eso empezó en esa casa. No con una decisión consciente. No con una promesa. Empezó con años. Con rutina. Con desgaste. La casa no enseñó a pelear. Enseñó a resistir. Y a veces, resistir durante demasiado tiempo es lo que termina empujando a alguien a decir basta. No hay escena final grandiosa. No hay música épica. Solo una imagen que se queda flotando. Un niño parado en la puerta, mirando hacia afuera, entendiendo que quedarse ahí para siempre no era opción. Ese niño creció. Ese niño cargó memorias. Ese niño no olvidó. Y aunque el país prefirió recordar al hombre del bigote y el caballo, la verdad es que todo empezó mucho antes. En un lugar que nadie quiso recordar porque obligaba a mirar de frente lo que todavía incomoda. La casa humilde.
La infancia dura. El origen callado. Ahí está la raíz del hombre. No para glorificarla. No para romantizarla. Sino para entender que las historias que cambian algo casi nunca empiezan en lugares espectaculares. Empiezan donde nadie aplaude. Donde nadie mira. Donde solo queda aguantar hasta que ya no. Gracias por quedarte hasta el final y por escuchar esta historia. Si quieres que sigamos contando historias que miren donde casi nadie quiere mirar, suscríbete y acompáñanos. Aquí seguimos, sacando a la luz los orígenes que el tiempo quiso borrar. Al final del día, cuando baja el ruido, cuando las cámaras ya no están, cuando las opiniones se quedan flotando allá afuera, la casa sigue siendo solo una casa. No da discursos. No responde preguntas. No aclara nada. Simplemente permanece. Ahí, en ese silencio, es donde esta historia encuentra su última imagen. No hay música épica. No hay aplausos. No hay una conclusión redonda que deje a todos tranquilos. Solo queda la idea de alguien que llegó a lo más alto y sigue viviendo en un espacio que no grita victoria. Un espacio que no presume poder. Un espacio que, para muchos, se siente demasiado pequeño para el tamaño del cargo y demasiado pesado para una sola persona. Tal vez esa es la parte que nadie imagina. Que el poder no siempre se disfruta como se piensa. Que no siempre se vive como se sueña. Que no siempre se siente como recompensa. A veces se siente como responsabilidad constante. Como vigilancia permanente. Como una vida donde todo pesa un poco más. Donde incluso la casa, por sencilla que sea, carga con significados que no pidió. En México estamos acostumbrados a ver el poder desde afuera. A juzgarlo por lo que muestra. Por lo que exhibe. Por lo que presume. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que no se ve. En lo que no se dice. En lo que se vive puertas adentro. Y esta historia no intenta convencerte de nada. No intenta limpiar imágenes ni ensuciar otras. Solo pone una escena frente a ti y se hace a un lado. Porque al final, cada quien se queda con su propia lectura. Habrá quien vea coherencia. Habrá quien vea encierro. Habrá quien vea estrategia. Habrá quien vea sacrificio. Y todas esas miradas pueden existir al mismo tiempo. La casa no cambia según quien la mire. Pero lo que cambia es lo que despierta. Lo que remueve. Lo que obliga a pensar más allá de lo cómodo. Quizá la verdadera tristeza no está en la falta de lujos. Quizá está en descubrir que llegar tan alto no garantiza paz. Que el poder no siempre viene acompañado de descanso. Que no siempre hay un lugar donde soltar todo. La casa sigue ahí, discreta, casi invisible. Y en esa discreción se queda flotando una última sensación. No una respuesta. No un juicio. Una sensación. La de un país que exige mucho. La de un cargo que no se quita nunca. La de una vida donde incluso lo sencillo puede pesar más de lo que parece. Y cuando apagas el video, cuando sigues con tu día, esa imagen se queda un rato contigo. No grita. No empuja. Solo acompaña. Como esas historias que no buscan gustar, sino quedarse. Y hasta aquí llega esta historia. No para darte una respuesta, sino para dejarte con una imagen que incomoda un poco. Y que no se va tan fácil. Si esta historia te hizo pensar, dudar o sentir algo distinto, déjalo en los comentarios. Aquí se vale no estar de acuerdo. Si quieres seguir escuchando historias que no se cuentan como siempre, suscríbete al canal. Aquí seguimos mirando donde casi nadie mira. Gracias por quedarte hasta el final.